Bien, vamos a definir en este punto lo que es el desplazamiento y la velocidad media para un movimiento rectilíneo o en una dimensión. Entonces, vamos a partir de la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos un móvil que se está desplazando en una trayectoria rectilínea, en línea recta. Para eso colocamos nuestro eje de coordenadas X. Y vamos a suponer que aquí tenemos un móvil, que es esta cajita, un carro, una bicicleta o una persona que se está desplazando en línea recta. Y vamos a suponer que esa persona o ese móvil se desplaza desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces fíjese que aquí tenemos una posición o un punto inicial y aquí tenemos una posición o un punto final. En ese orden de ideas, nosotros vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener un desplazamiento, es decir, vamos a desplazarnos en línea recta desde un punto inicial hasta un punto final, y en ese orden de ideas, eso nos va a dar un vector. Y ese vector, ¿cómo se llama? Se llama el vector desplazamiento o delta X. Entonces, ¿cómo definimos nosotros ese desplazamiento? Muy fácil. Entonces, el desplazamiento va a ser el cambio de posición, fíjese, que experimenta la partícula. ¿Y por qué hablo de partícula? Porque en la física, para poder empezar a analizar de forma más sencilla, vamos a suponer que el móvil, que puede ser un avión, que puede ser un carro, una persona, una bicicleta, cualquier cosa que se desplace, un saltamontes, lo vamos a considerar como un punto en el espacio. En este caso, en el espacio unidimensional. ¿Para qué? Para que eso nos simplifique aún más el análisis físico y matemático de la situación. Entonces ya tenemos claro lo que es el desplazamiento. Entonces matemáticamente el desplazamiento delta X va a ser la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Eso es lo que se conoce como desplazamiento o vector desplazamiento. Porque recordemos que cuando yo voy de un punto a otro en una dirección determinada y un sentido determinado, tengo una cantidad vectorial o un vector. Entonces nuestro desplazamiento es ese cambio de posición que experimenta la partícula o el móvil. Eso es lo que conocemos como desplazamiento. No confundamos desplazamiento con distancia recorrida, porque la distancia recorrida va a ser un vector. Si yo hablo de una distancia recorrida, eso es un escalar. Entonces hablamos de metros, simplemente, de distancia en metros. ¿Ok? Entonces fíjese que esto es un vector, pero si yo hablo de una distancia recorrida, entonces tengo que hablar de un escalar, es decir, de un valor que va a ser metros, kilómetros, etcétera. Muy bien. Como ya definimos lo que es el desplazamiento, que voy desde un punto inicial hasta un punto final y es un cambio en esa posición de la partícula o del móvil, vamos con ese concepto a tener que relacionar una variable que se llama tiempo, porque el tiempo no se detiene. Entonces, asociado a ese punto inicial y a ese punto final van a haber dos tiempos diferentes, porque yo empleo un tiempo en cualquier recorrido, en cualquier desplazamiento que haga. Entonces tengo que asociar esas dos variables, el espacio que recorro y el tiempo que empleo. ¿Eso para qué? Para poder definir lo que es el concepto de velocidad media, porque la velocidad media no es más que velocidad media va a ser igual al desplazamiento o al vector desplazamiento sobre un intervalo de tiempo determinado. Es decir, que esto es igual a una posición final menos una posición inicial dividido sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. Eso es lo que se conoce como velocidad media y es un vector. Vuelve y juega. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección del desplazamiento si voy de un punto a otro. Entonces, si voy de Madrid a Barcelona, de Bogotá a Medellín, no es lo mismo que ir de Medellín a Bogotá o de Barcelona a Madrid. Tengo dos situaciones diferentes. Entonces, fíjese el punto. La velocidad, cuando yo voy de un punto a otro, fíjese. Entonces, supongamos que aquí voy de Madrid a Barcelona. Entonces, voy en este sentido. Tengo magnitud, tengo una distancia recorrida, pero tengo una dirección y un sentido. Pero si ahora yo cambio la papeleta y digo que voy de Barcelona a Madrid, fíjese, yo voy a tener la misma distancia recorrida, pero la dirección y el sentido son diferentes. Por eso hablamos de un vector. Cuando nosotros hablamos simplemente de rapidez, entonces tenemos que decir que la rapidez es un espacio recorrido, una distancia dividido por un tiempo. Esto es lo que se conoce como rapidez, donde no me importa la dirección y el sentido, me importa es la magnitud, qué tanta distancia recorrí y en qué tanto tiempo lo hice. Por eso es muy importante que tengamos presente cómo es que vamos a interpretar los datos, si es una velocidad o si es una rapidez. Mucho cuidado con eso. Esto nos da pie para nosotros poder
definir un movimiento que mencionamos en la introducción, y es el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad es constante. Entonces hablamos de una ecuación que es velocidad, recuérdenlo, o rapidez, velocidad, que es el desplazamiento x como vector, por eso le pongo el vector, dividido por el tiempo, que es un escalar. Recuerden que el tiempo es un escalar, entonces la velocidad va a llevar la misma dirección del vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque el tiempo es un escalar, son segundos, horas, minutos. Eso no tiene dirección ni sentido. Mucho cuidado con eso. Entonces, haciendo aquí un triangulito muy sencillo, para recordar esa formulita en el movimiento rectilíneo uniforme, que es la única fórmula que nosotros tenemos, decimos que la velocidad o la rapidez, dependiendo de lo que estemos considerando, si es un vector o un escalar, entonces la velocidad o la rapidez va a ser igual al espacio dividido por el tiempo. Entonces fíjense, si yo me paro, pongo mi dedo en la V, me queda espacio sobre tiempo. Si yo quiero calcular el espacio, entonces me paro en la X, pongo mi dedo allí y me queda velocidad por tiempo. Ahí despejo todas las formulitas que necesite. Entonces, en ese orden de ideas, el espacio recorrido o el desplazamiento, vector desplazamiento, va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Y si yo lo que quiero es el tiempo, va a ser igual al espacio sobre la velocidad. Ahí está el punto. Entonces, este triangulito me ayuda muchísimo a despejar esas fórmulas cuando no tengo práctica. Pero a este nivel ya ustedes deben saber despejar fórmulas. Y poco a poco en los ejercicios vamos a ir practicando eso. Así que no se preocupen mucho por eso. Bien, espero que haya quedado claro estos conceptos. Revisen el video cuantas veces sea necesario. Es muy importante que no confundan esta terminología de lo que es velocidad, de lo que es desplazamiento como vectores y de lo que es rapidez o distancia recorrida. Bien, me agrada muchísimo compartir esto con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, no se cansen, no se rindan, nunca se den por vencidos. El que nunca lo intenta, nunca sabrá si va a poder triunfar. Recuérdenlo siempre, siempre luche por sus sueños, métase en su mente que usted es capaz y le garantizo que lo va a lograr. Los veo en el siguiente video.